Buenas noches. En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, hacer una buena higiene de las manos usando alcohol o antibacterial y lavándolas con frecuencia. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Abrimos en estos momentos el conversatorio, la importancia de interpretar el sector de la música a partir de 3 categorías de mercado: corriente dominante, corriente media y corriente alterna. La protagonista de esta conversación es Sara Buitrago, ganadora de la beca de estímulo en la categoría Diálogos 4 Credos para gestores culturales en el sector del… Sara Melguizo, corrijo, no Sara Buitrago, Sara Melguizo, la única ganadora este año de esa categoría para gestores culturales en el sector de la música. Conversa con ella Carlos Andrés Zapata, maestro en músicas de América Latina, docente e investigador, y Nicolás Ortiz, también docente, investigador y músico. Recibámoslos con un aplauso de bienvenida y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Gracias a la Fiesta del Libro y la Cultura, este espacio del colombiano, a la Secretaría de Cultura por abrir un espacio tan importante para compartir esta línea de una estrategia de fomento que el sector tiene desde la Alcaldía de Medellín y la Secretaría hace 15 años, de poder fomentar y entregar recursos y posibilidades para quienes estamos en el sector de la cultura, en este caso en el sector de la música, podamos materializar todas las ideas. Este año ellos quisieron lanzar un espacio de gestión del conocimiento llamado Diálogos 4 Creo. Hace unos meses me animé a presentarme, nutrida pues por distintas reflexiones, no solamente pues como gestora cultural, música y actual estudiante de maestría en gestión cultural, y toda la experiencia como fundadora y directora de la Corporación Revista Música y la Unión del Sector de la Música, y me animo a presentar esa ponencia. A principios de este año pienso hacer en abril decidí inaugurar un nuevo modelo de trabajo con la Unión del Sector de la Música, que es un proceso asociativo que ya lleva 11 años, en los que están de manera muy activa mi colega Carlos Andrés Zapata y Nicolás Ortiz, y reflexionamos mucho alrededor de todos estos temas, y cuando me dan la noticia reciente de que voy a estar acá compartiendo, pues los invito a los dos que han estado tan activos en las reflexiones, pensándonos el sector, conceptualizándolo, definiendo límites, con el único propósito de generar mucha más equidad en el acceso, de ser mucho más precisos. Esta ponencia en específico trata de invitar a pensar el sector de la música. Cuando hablamos del sector, hablamos de toda la cadena productiva, desde el creador hasta el público, a partir de 3 categorías de mercado, las cuales pues nos apegamos un poco a términos que son conocidos desde hace muchas décadas: el mainstream o corriente dominante, el middle stream, que es corriente media, y el no mainstream, que es corriente alterna. Entonces, la dinámica es, pues yo invito tanto a Nicolás como a Carlos a hacer como un juego de preguntas, de desafíos, de todas estas reflexiones, para que
profundicemos, más allá pues de hacer una ponencia, poder conversar entre nosotros y obviamente abrir el espacio para que ustedes también compartan sus preguntas, sus reflexiones y vamos construyendo juntos una manera más plural de existir en la música en nuestra ciudad. Entonces, adelante Carlos y Nicolás. Muchas gracias Sara por la invitación, al colombiano también por el espacio, muy contentos y complacidos de estar aquí con estos colegas y este maravilloso público que nos acompañan. Y bueno, nosotros antes que nada, creo que Nicolás estaría de acuerdo conmigo, antes de ser docentes, antes de ser investigadores, gestores culturales, somos principalmente músicos. Particularmente creemos en la música como un proyecto de vida, lideramos unos proyectos musicales, Nicolás con Illari y mi persona con Hato Grande, y bueno, en esa ruta de gestión, en esa cantidad de preguntas que suscita la experiencia alrededor de la gestión de un proyecto musical, pues también nos empezamos a convocar y empezamos a darnos cuenta que hay muchas situaciones que nos convocan a preguntarnos justamente por eso que nos está invitando a reflexionar Sara, el mercadeo de la música, ese contexto en el que nuestros proyectos y otros miles de proyectos que hay en la ciudad están inmersos en unas necesidades, en unas realidades que se presentan a la hora de gestionar un proyecto musical. Sara hoy nos va a presentar una propuesta justamente que está asociada a la mercantilización o digamos al mercadeo de la música y a unas categorías que creo yo que son una propuesta de alguna manera irreverente porque es algo que particularmente no he escuchado, digamos, en todo ese ejercicio que tienen muchos en preguntarse por el mercadeo de las músicas. El sector de la música tiene distintos contextos para hacer su uso, para hacer su divulgación, para hacer su circulación. Y bueno, yo quería preguntarle a Sara cuáles son esas características, por qué 3 características del sector para mercadear la música, por qué mainstream, por qué middle stream, por qué músicas alternas, en dónde se origina, digamos, esos conceptos principalmente. Bueno, es tratar de apegarse un poco y acotarse a partir de un concepto tan posicionado como el mainstream y alejarnos un poco de la imprecisión cuando se habla de músicas comerciales o músicas masivas. Porque desde el ejercicio como periodista, como fundadora de la Corporación Revista Música, al estar presente en los distintos lobbies de las conciertos de la ciudad durante 18 años, era observar la posibilidad o la curiosidad que el público tenía y el deseo que el público tenía de conectarse con esas músicas que también se han llamado de nicho, me hacía pensar y me hacía decir como, es que el problema no es estético, el problema, lo que tenemos que resolver aquí es cuáles deberían ser las estrategias para hacer esa conexión entre audiencias y oferta. Entonces, en toda esa reflexión, la propuesta parte en entender 3 corrientes, hacer un poco también la metáfora del gran océano, en donde vemos una corriente dominante que no precisamente tiene la mayor diversidad, pero es tan importante como una corriente media a la que hay que llegar haciendo un poco más de esfuerzo. Aquí traemos también la reflexión de ese consumidor consciente, de ese lector que cambia el canal, que decide qué ver, y una corriente alterna que hay que bucear un poco más y que está poseedora de la mayor diversidad. Entonces es la invitación a no satanizar los deseos comerciales, porque finalmente la palabra comercial es esa salud que puede existir entre la oferta y la demanda. Esto que está sucediendo acá en la Fiesta del Libro, tener tanta gente, podemos decir que es un fenómeno comercial porque hay un equilibrio entre oferta y demanda. Entonces la invitación, un poco en esa reflexión, es a no satanizar, porque a todos la salud de una ciudad, la salud de un territorio es esa posibilidad de encontrarse en la pluralidad, de entender que pueden existir varios relatos, un poco por ahí. Nicolás, tu pregunta. Hola, hola. Sí, bueno, vamos avanzando y tratando. Son tantas cosas que Sí. a veces es difícil, ¿no?
Yo creo que también ustedes tienen como varias cosas, igual que nosotros, ¿no? Estamos hablando de una expresión de la cultura, como la música, que es tal vez la más genuina, ¿no? Para relatar un territorio, una historia, un contexto, ¿cierto? Y casi todas las miradas de las expresiones artísticas o las explicaciones de los fenómenos artísticos han sido a través de una mirada economicista, ¿no? Y de alguna manera esta categoría, o estas tres categorías, que podrían ser más incluso, ¿cierto? Si nos pusiéramos a hilar fino, nos ponen nos ponen otra mirada más allá de la económica, ¿no? Y de alguna manera, y por ahí va la pregunta, son unas cosas que ya se escribieron en la legislación colombiana. Yo no soy colombiano, pero he leído la legislación colombiana y el artículo 70 de la Constitución y el número 2 del artículo 1 de la Ley General de Cultura habla de que la cultura es, y las artes en ella, ¿no? Son el fundamento de la nación. O sea, no hay Colombia sin música, básicamente, para resumirlo, ¿cierto? No existe Colombia sin la cultura, ¿no? En ese sentido, lo más importante en la Constitución colombiana es la cultura, porque de ahí parte todo, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas tres categorías, particularmente? ¿Por qué separarlas, como decía? Pero más allá de eso, ¿cuáles son las características de esas tres categorías? Las más particulares, por lo menos. Yo creo que para hablar de las características voy a tocar un tema y es el para qué. O sea, para qué nos sirve entender este sector en tres categorías. Sobre todo para poder diseñar estrategias mucho más adecuadas a partir de las corrientes y no generar referenciaciones inadecuadas. O sea, si entendemos que hay unos fenómenos y unas expresiones musicales pertenecientes a las corrientes alternas, no vamos a referenciar un artista necesariamente que pertenezca a la corriente principal. Vamos a hablar de unas diferencias una de las características más importantes es que la corriente dominante tiene menos diversidad, ¿sí? Tiene mucho más alcance, en general, de manera natural logra un equilibrio entre la oferta y la demanda y en ese sentido no necesita del Estado. Y esto ya es especulación, pero también lo hemos investigado un poco. Generalmente tienen práctica desleal, lo que llamamos en el sector payola, que viene del inglés pay all, pagar para sonar. El mainstream en general, no nos podemos atrever a decir que es todo, pero pagan para sonar, incluso pagan para ser premiados, pagan para estar, para ser recomendados. Una de las reflexiones que hacíamos... O sea, uno podría decir, qué pena que interpele aquí, Sara, pero René, podríamos decirle a las personas que cuando hay una audiencia o cuando estamos escuchando música de manera desprevenida, muchas veces o en muchas situaciones no sabemos que lo que estamos escuchando entonces es un comercial. Exacto, y que en el periodismo se habla tranquilamente como infomercial. Y uno de los pedidos que hacemos, que deberíamos poder llegar hasta allá, es que todo lo que suene, que sea pagado, se diga, la siguiente tema que sonará durante 6 veces las próximas 12 horas es publicidad musical pagada. Entonces, una de esas conciencias que uno debería tener, incluso desde el diseño de políticas públicas o como músico, entender que pertenecer al mainstream casi siempre estarías casi que obligado a pagar para poder sonar y eso es trascendental. Y en ese sentido, claro, empieza a jugar todo un tema de fenomenología de masas. Ellos saben que en 2 meses, si suenan 6 veces diarias, logran un posicionamiento, como decía Totola Momposina en el 10º Congreso del Ministerio de Cultura, decía, es que si algo, era la época que estaba pegado ese tema de me gusta, decía, si a ti te lo ponen tantas veces, pues te termina gustando. Y eso en términos de economía se llama generación de preferencias. Entonces, esa categoría principal tiene muchas más posibilidades de generar preferencias y por lo tanto no necesitaría del Estado. Las otras 2 corrientes, la corriente media, incluso yo he hecho algunas reflexiones que tienen un poco que ver con los fenómenos de las clases, de la situacionalidad de clases, del acceso al capital. Esa corriente media logra desarrollar una audiencia, todavía necesita del Estado, pero ha logrado instalar preferencias en sus audiencias, es decir, logran convocar y tener equilibrio en la oferta y la demanda. Tiene una dosis importante de pluralidad y diversidad y la corriente alterna
tiene todavía mucha debilidad en su gestión de audiencias, pero tendría toda la posibilidad y necesita urgentemente del Estado. Entonces ahí, por eso lo conecto con el para qué, porque creo que no es como un capricho teórico, sino que es poder responder, a ver, el Estado no debería estar invirtiendo recursos en artistas mainstream desde mi punto de vista, no los necesita, necesitamos para garantizar ese país pluriétnico y cultural, entender esas categorías alternas y enfocar allí la generación de preferencias. Podríamos entonces, para ir como recapitulando un poquito esas tres categorías, que la mainstream básicamente es autosuficiente, tiene un músculo financiero que lo sostiene, pero las otras dos categorías pues requieren del Estado para su sostenimiento, para su equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿cierto? No para siempre, podría ser desarrollable, cada vez podría necesitar menos del Estado, pero si el Estado sabe eso y la empresa privada sabe eso, pues los pueden generarle autonomía poco a poco, pero como las ofertas de las corrientes alternas se tratan como mainstream, entonces se asume que pueden solos, ¿cierto? O se genera este fenómeno de sistema de justificación hermético que se le dice al músico, a ver, Ato Grande y Yari, es que te falta sonar más, te falta ser un pagar youtuber. payola, ¿será que necesitamos pagar payola? O necesitas pagar payola. Claro. En ese sentido, para entender un fenómeno complejo y sistémico, ¿no? No podemos fijarnos en las excepciones, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa. El Circo del Sol y J Balvin se ponen como referente para todo, ¿no? Pero resulta que son excepciones, ¿no? Incluso de una categoría, ellos mismos son excepciones de esa categoría. Y para la otra, pues, ni hablar, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu opinión de todos estos procesos de capacitación, formación, entre comillas, ¿no? Porque implica como que de formado te formo, ¿no? Que se vienen impulsando hace mucho tiempo después de la implementación de la economía naranja, bueno, de antes, pero con la implementación de la economía naranja más aún, ¿no? Como estos procesos de marketing, emprendimiento, que yo, pues, desde mi punto de vista, tienen esa lógica mainstream, ¿no? Aunque estén operando en propuestas no mainstream o ¿cómo se dice? Categorías Media, alternas. sí. Lo pongo Alternas, en inglés sí. para Entiendo. universalizar un poco, pero ¿Qué piensas categorías de todos esos alternas. procesos de desarrollo o de inversión o de capacitación que se hacen, pues que están aquí levantando una piedra, ¿no? Pues de verdad somos bastante críticos y lo hemos discutido un poco desde la agremiación, porque lo que creeríamos que podría abrir un camino mucho más eficiente en esa existencia saludable de las ofertas pertenecientes a corrientes alternas sería proyectos que generen preferencias. Pero claro, acá hay una desincronía muy grande porque necesitamos del Estado, ¿sí? Necesitamos de esos recursos públicos para generar preferencias, pero las velocidades, las lógicas administrativas se quedan cortas y no trabajan en el ritmo del proceso, trabajan en el ritmo del producto. Entonces terminan diciéndote, bueno, pero ya te ganaste una beca este año, o sea, ¿qué más querés? Ya te dimos mucho, pero a ver, no tenemos ni cómo sonar en radio porque hay práctica desleal a la competencia. Spotify, miren el fenómeno de las tiendas de streaming, o sea, para ganar un centavo de dólar necesitas sonar 1000 veces. Toda la intermediación que hay para llegar allá, pero ¿cuál es la percepción del valor del público? La percepción de valor por parte del público, incluso por parte de nuestros gobernantes, no, pero es que ya estás en Spotify, seguramente te estás enriqueciendo por ahí. Entonces esa homogenización del sector, esa confusión de que todo lo creativo es cultural, esa pérdida de la dimensión simbólica, se hace que se diseñen o se crea, como aquí quiero recordar a mi profesor de economía, Luis Fernando Aguado, que él decía, no toda la camisa le sirve a todo el mundo. Entonces un poco es decir, acá hay unos para estas, otros para estas, y vamos a diseñar en corrientes específicas. ¿Qué trabajaríamos nosotros desde las corrientes alternas? Pensar en proyectos, por ejemplo, que ahora lo podemos compartir, como este proyecto del plan de reactivación, que está básicamente enfocado a instalar capital de consumo cultural, que no sucede con un concierto, sucede por lo menos con 4 años de conciertos seguidos, ¿sí? No sucede con una beca,
sucede con una instalación permanente. Yo vuelvo y pongo el ejemplo de la Fiesta del Libro. El primer año de la Fiesta del Libro, esto no tenía ni la mitad de las personas que están llegando en esta fiesta número 12, después de una pandemia incluso, ¿cierto? Entonces ese tema del proceso de la instalación de preferencias haría, por supuesto, cambiar todo el diseño y casi que el diseño de formación se enfocaría a cómo gestiono mis audiencias, cómo gestiono, las reconozco, porque además ahí también hay un fenómeno bonito, nos hemos encontrado en que los consumidores de las músicas, de las corrientes medias y corrientes alternas son lo que llaman los omnívoros culturales, o sea, se comparten, son comunidades que comparten consumo. No sé, Carlos. Me hiciste acordar, y alguna vez cuando Carlos Vives lo quisieron relanzar, yo esta historia siempre la cuento entre los amigos, cuando a Carlos Vives lo quisieron relanzar como artista después de muchos años de estar fuera de la escena nacional, mucha de su publicidad estuvo centrada a todo el tema de Corazón Profundo. El Éxito le compró su producción discográfica, Corazón Profundo, el día del concierto, Corazón Profundo, la escenografía, un gran corazón, todo asociado a un concepto estético que ya como artista lo estaban, digamos, diseñando en toda esa estrategia de marketing. Y resulta que el éxito de todo ese montaje y de ese producto discográfico no fue la canción Corazón Profundo, fue una canción Quiero casarme contigo, ¿cierto? ¿Cómo explicar que todo ese músculo financiero que le invierten a un artista apuntándolo a relanzar en un contexto del mainstream, cómo explicar que la audiencia haya decidido, digamos, que su consumo haya sido otro y no justamente lo que las estrategias de mercadeo estaban apuntando? ¿Cómo explicar que finalmente, o por lo menos creo yo, que la audiencia sí tiene capacidad de decisión en unos casos y en otros definitivamente sí es manipulado, pero cómo la audiencia decide por esos productos que salen al mercado y la desechan o la eligen? Yo quiero acá citar a una economista holandesa que se llama Ruth Toos, después se los deletreo, porque es muy interesante el que le gustan este tipo de cosas, y ella dice, en definitiva, el mejor juez es el consumidor. Sí, y eso es interesante porque también nos genera un montón de reflexiones en esa idea un poco colonialista de es que usted necesita este tipo de cultura, es que esta es la cultura que usted necesita. Entonces casi que usted tiene que poner al ruedo ese producto, poner al ruedo esa canción, poner al ruedo ese bien o ese servicio, y dependiendo de esa instalación, de esa situacionalidad del público, elige o no. O sea, eso no siempre lo van a poder predecir. Conozco de artistas pertenecientes a estas corrientes dominantes o mainstream que, como tú dices, hicieron grandes inversiones, no lograron instalar, ¿sí? Pero por otro lado, tener dinero no siempre es garantía del éxito. No siempre es garantía, incluso, y se lo digo también mucho a los estudiantes, la mayor garantía de una conexión con tu audiencia es tu conexión con tu origen, tu conexión con toda tu multidimensionalidad de lo que eres, tu contexto. Eso es lo que te va a garantizar rápido o a largo plazo una comunidad conectada. Yo le hago la pregunta a Sara porque también hay unos supuestos que subyacen en un contexto académico y periodístico donde muchas veces afirmamos olímpicamente no es que la música comercial es la que está en cierto contexto, ¿cierto? Pero finalmente creo yo que si hay audiencias que tienen la capacidad de decisión si uno hiciera el ejercicio de mover el dial en la radio, pues obviamente vamos a encontrar unas emisoras que están respaldadas por grandes cadenas grandes cadenas de radiodifusión, Caracol, RCN, pero también hay una cantidad de emisoras que están en el ejercicio de transmitir y divulgar esas músicas que están en esas otras lógicas creativas, las músicas no mainstream. Y nosotros como público, creería yo, también tenemos la capacidad de decidir por esas emisoras. La audiencia también tiene esa capacidad de decidir pero ¿qué pasa a veces en esos otros contextos
que esa música no es, entre comillas, conocida. Lo que pasa, y ahí pues podemos volver a citar a Bourdieu y el tema del fenómeno del gusto, ¿cierto? Es que cuando tú consumes arte no estás consumiendo, o consumes música, estás consumiendo una manera de ser o una posibilidad de pertenecer. Entonces también la valentía de decidir por algo que no se escucha tanto requiere casi que tener un nicho o una comunidad que te permita con quien compartir y decir... Pues yo escucho la emisora de la Universidad Nacional a las 11 de la noche, el especial del metal de Medellín, ¿cierto? Entonces creo que también tiene que ver con ese fenómeno de por qué el arte no es un bien final, ¿cierto? Como dicen los economistas, el arte es un bien diferente que también está conectado directamente con un estilo de vida, con una posibilidad de pertenecer, con una posibilidad de que el otro pueda decir lo que no soy capaz de decir. Y acá también viene esa otra discusión que no necesariamente es moralmente superior el que pertenece a la corriente dominante o el que pertenece a la corriente alterna. El sentido social del gusto. El sentido social del gusto. Exacto. Bueno, pues tantas cosas. Pero yo sé que de esas tantas cosas todo viene de hace 11 años, incluso más, ¿no? Todas tus reflexiones, y nosotros nos hemos pegado de eso también, ¿cierto? Y dentro de esas reflexiones surge en un momento de la USM, Unión Sector de la Música, un proyecto de ley que también tiene esta categoría como eje central de la ley, ¿no? Si le podríamos contar a la gente y compartir en qué consiste esa ley y cómo estas tres categorías son fundamentos de esa ley, ¿no? Sí, pues un poco esa reflexión del proyecto de ley, o uno de los pedidos que queremos regular es poderle comunicar tranquilamente a la gente que lo que suena es pagado, o poder comunicar tranquilamente lo que está sonando por criterio periodístico y ya. Pero esa confusión del consumidor es muy grave, o sea, creeríamos que es trampa, finalmente es trampa que te pongan 6 veces algo y te hagan creer que es el criterio editorial, cuando realmente es un criterio económico. Y no por esto lo quiero satanizar, yo creo que tienen todo el derecho a existir los pertenecientes a las corrientes dominantes. No es la pelea contra, porque bueno, nos terminamos también llenando de argumentos tipo nazi de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y creo que eso es muy peligroso y a veces caemos allí. Entonces, lo que propone el proyecto de ley La Música Nos Toca, que es el proyecto de ley 125/2017, es hacer visible el tema de pagar para sonar, poder tener un fondo único para el fomento del sector de la música y un Consejo Nacional de Músicos colegiado donde tengan la mayoría de participantes, de voces pertenecientes a todas las regiones de Colombia, y lo que llamamos la regulación de las prácticas restrictivas de la competencia, lo que ya les dije ahora, la payola. ¿Por qué? Por entender simplemente que pueden existir y convivir las tres corrientes. No es qué pereza el reggaetón, qué pereza... No, es que también hay reggaetón independiente, es que también hay reggaetón no mainstream y de mucha calidad, como también tenemos artistas no mainstream que realmente les falta mucho fundamento investigativo. Entonces miren que la discusión no es estética, la discusión es qué posibilidades me estás generando como sociedad, como gobierno, como sector para conectarme con las audiencias. Entonces, ese proyecto de ley incluye un poco esas tres propuestas de regulación de la práctica restrictiva de la competencia, de la posibilidad de tener un fondo proveniente de quienes tengan posibilidades de pagar para sonar, y un Consejo Nacional de la Música colegiado, integrado por distintos agentes del sector, con un enfoque muy descentralizado. Algo que se hizo similar en Argentina, ¿no? Pero que acá algunos sistemas como el del cine o la misma ley del espectáculo público, ¿cierto? También hace, ¿no? De otra manera, pero lo que hace, pues, los conciertos comerciales o mainstream financian la infraestructura cultural de la ciudad, ¿ya? Entonces viene Madonna, cobra una entrada de 500 y un 10% de esa boleta queda para la ciudad, para infraestructura, que es infraestructura cultural, todo esto que vemos acá, ¿cierto? Y todos los eventos y todos los teatros y toda la tecnología, etcétera. Y también lo hizo el cine con su ley del cine, en donde plataformas comerciales, hipercomerciales como Netflix, dejan un parafiscal, ¿cierto?, en el sector del cine y tienen un Consejo Nacional
del cine. O sea, se puede, reconociendo estas tres categorías, crear un ecosistema más horizontal y más real también, ¿no? Porque es que la pelea se queda donde no es. Miren la reciente discusión que muchos de ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? No la quiero ni nombrar, pero finalmente, Dilo. ¿qué buscan estos premios? ¿Qué buscan? Ser nombrados, ser posicionados en los buscadores de Google. Tienen este tema un poco del reality show, de hacer el drama, y nos ponen a pelear. O sea, Nada extraño que resulten cantando los dos. así es, y eso termina pasando. Entonces, a ver, J Balvin es el fruto y es ese signo de cómo también es nuestra Medellín. Mucho de lo que él representa una Medellín. Lo que pasa es que no es la única voz. Y esa es un poco la incomodidad que expresa el otro artista y muchos de los otros artistas. Entonces es la posibilidad de ser varios, no es fuera él porque no es lo suficientemente, vuelvo y digo, profundo. No, es que también eso somos. O sea, cómo estas obras musicales nos permiten entender un contexto y nos permiten leer un contexto. Pero nunca creería, y que a veces caemos en eso como pertenecientes a las corrientes alternas, en una superioridad moral, en un rol de juez, queriéndolos castigar y sacar de allí, cuando es más bien, venga, como se habla en la gestión cultural, hagamos fenómenos de interculturalidad, venga, armonicémonos, como tú tienes el capital, nosotros tenemos la diversidad, cómo podemos trabajar de una manera y dejar que cada uno trabaje desde sus códigos, porque creo que hay códigos distintos dependiendo de cada corriente. Creo que esa finalmente también es una enseñanza que nos deja la música misma como expresión cultural. Yo creo que ya es hora como sociedad de ir superando esos prejuicios, de empezar a evaluar la música desde lo bueno o lo malo, que finalmente también son juicios morales, como la música buena o la música mala. Yo creo que la música finalmente representa en esencia todo lo que somos como sociedad, y somos una sociedad finalmente diversa, y creo que en ese sentido hace falta superar, digamos, esos supuestos que se van ancalando en ciertos sectores, en ciertos nichos, que finalmente lo que nos hacen es daño, por no respetar como justamente esas diferencias que tenemos como individuos y que en la música también se refleja. Y yo vuelvo al tema del para qué, ¿cierto? Si entendemos eso, ¿cómo enfocamos las distintas estrategias? Si entendemos eso, no vamos a hacerle más eco a lo que ya tiene mucho eco. O como decía Pala en una de sus canciones, pues vamos a engordar las vacas gordas, ya. Claro. Y Sara, ¿y cómo estamos en Medellín respecto a ese para qué? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo crees que, pues, históricamente, no estoy hablando de hoy, ¿no? Históricamente, ¿cómo estamos en ese proceso de reconocer esta diversidad? Porque hay ejemplos muy, para mí, exitosos, ¿no? Nos guste o no nos guste, es otra cosa. De que el Estado, ¿cierto? Medellín ha llevado a muchas agrupaciones de la mano y parte de lo que son se lo deben a cierta alcaldía, a la alcaldía, ¿no? A la Secretaría de Cultura. Y eso es bueno para mí, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues por supuesto no se puede negar que todo ese músculo y toda esa priorización de la Secretaría de Cultura, pues con recursos, con orientación desde la llegada de Juan Diego Mejía, desde Jorge Velázquez, que llega es el primer secretario de Cultura, que hay un énfasis, que se entiende también una Medellín que responde, que, a ver, usa el arte y especialmente la música como una posibilitadora, como una mediadora. A la par de eso empiezan a suceder unas inversiones en distintas modalidades, llámese beca, llámese estímulo, llámese convenio de asociación, y eso por supuesto abre el panorama y abre las posibilidades. Que creo en donde estamos desequilibrados un poco, en que se nos está olvidando el fenómeno de proceso, que somos proceso, que no es, te ganaste una beca este año, Carlos, el otro año no puedes participar. Es lo más ilógico, ¿no? No, un proceso. Pero el proceso Claro. es, venga, yo acompaño al trabajo de Ato Grande, yo acompaño al trabajo de Iyari a que desarrolle sus audiencias, y ahí sí lo dejo volar. Pero es que ¿cómo vamos a volar? Si sabemos que pertenecemos a unas corrientes alternas,
que nos va a costar, que estamos en situación de desventaja, nos va a costar. Entonces es como diseñar unas estrategias más a largo plazo, como superar un poco también esas trabas administrativas que no nos permiten, o llamémoslo específicamente este tema de las vigencias futuras, que no nos permiten caminar más allá del año. Y la gestión de audiencias, como me gusta llamarlo, no me gusta el tema de formación, esa persuasión de las audiencias requiere tiempo, toma tiempo, y el tiempo finalmente son recursos. Entonces, yo creo que claro que hemos avanzado y hemos demostrado que hay públicos con curiosidad. Eso lo dice también Nicolás Hanancourt en La música como discurso sonoro, el hecho de que la gente venga exactamente sin saber qué se va a encontrar, lo que pasa en el Parque Cultural Nocturno. No saben qué se van a encontrar, pero ya tienen curiosidad. No están enamorados de lo que ya conocen, tienen la curiosidad. Entonces yo creo que ahí hay un logro interesante. Hay que trabajar más en un enfoque más de proceso que trascienda las vigencias gubernamentales, que de verdad, creería yo acá pensando en Borrador, y creo que lo hemos pensado juntos, que se presenten el primer año de las becas y que puedan caminar 3 añitos con un acompañamiento de gestión de audiencias adecuado, y entender que sus referentes, si pertenece a la corriente alterna, identificar esos referentes de corrientes alternas, pero no compararlos con un Andrés Cepeda que es de una corriente media, porque entonces siempre va a estar condenado a que no le va a ir bien. Entonces es por ahí, creería yo. ¿Por qué me miran a mí? No, estaba pensando que nos decían algo del tiempo. Bueno, ¿No? ¿Vamos bien? Sí. vamos bien, listo. Porque sigues tú. Pensando en lo de las convocatorias, pues particularmente como agrupación que represento yo con Hato Grande, supongo yo también que a Yari le ha pasado, creemos que como herramienta de democratización de recursos es absolutamente necesario que perduren en el tiempo, que las fortalezcan en sus bolsas de recursos, pero sin duda creo yo como músico que sí hace falta más acompañamiento del Estado, que hace falta, digamos, un ejercicio de fortalecimiento, si se quiere ver institucional o corporativo de cada uno de los proyectos musicales, porque pues en el ejercicio que nosotros hemos emprendido a lo largo de tantos años, gestionando tantas convocatorias, pues eso finalmente tampoco es garantía de que vamos a formar unas audiencias, vamos a generar unas audiencias, unas preferencias, porque particularmente creo que nos ha hecho falta mucho conciencia en la parte de administración, por ejemplo, de la administración de recursos y la optimización de recursos. Finalmente, la convocatoria destina y asigna recursos, pero dejan a los ganadores, digamos, como sálvese quien pueda. No, es un corre-corre porque hay que ejecutar ya lo que 6 meses en 2 o en 1. Entonces, claro, se pierde esa lógica de proceso, ¿no? Que es propio de la cultura, ¿no? No hay proceso cultural que no sea a mediano o largo plazo, básicamente. Sí, yo creería que ahí hay uno de los desafíos más grandes, y creo que se puede conversar, se puede argumentar y se puede superar esa mentalidad un poco de producto, ¿cierto? Esa mentalidad un poco de producto, porque yo creo que en la medida de que existan unos ingresos permanentes, un poco más adecuados, bueno, puedes armar tu equipo de trabajo, pero acá también hay unos enfoques excesivamente neoliberales de decirle al músico: es que usted le fue mal porque usted no es lo suficiente buen gerente, es que usted le fue mal porque no sabía lo suficiente sobre propiedad intelectual, cuando la especialización de la cadena es lo que nos permite nosotros también entender que un sector está madurando o no está madurando. Entonces es enfocar adecuadamente mediano o largo plazo, y con una orientación más al desarrollo de audiencias, incluso mucho más que un tema o sea, un mercado enfocado al desarrollo de audiencias, no un mercado enfocado a estar en plataformas de distribución, a estar solamente en mercados culturales como formato específico, pero sí un tema de gestión de audiencias. Creo que ahí la comunidad de cada una de las agrupaciones es lo que sostiene y le da vida, pero tenemos que tener con qué salir al ruedo. Eso es inversión, eso es
inversión de tiempo, inversión de recursos. Creo que es el momento también de explicarle un poco a la gente, porque creo que estamos llegando a ese punto de compartirles un poco de qué se trata ese plan de reactivación del que hemos venido pensando justamente en aras de generar audiencias, de generar preferencias y de fortalecer los proyectos de música en Medellín. Sí, una de las reflexiones que salen, bueno, todos sabemos que la pandemia devela la precariedad de nuestro sector musical, no es una cosa nueva, simplemente la devela, la muestra, la transparenta. Cuando hablo de precariedad es que no hay recursos suficientes para conformar un grupo de trabajo bien pagado, bien contratado, que puedan trabajar durante un largo tiempo. Y empezamos a analizar el sector, a pensar en este momento los 40 líderes de la agremiación, de la Unión del Sector de la Música, claro, apreciar el tema de las becas y estímulos, pero a decir, bueno, ¿qué más podemos proponer? Porque como gremio siempre hemos estado en una actitud de proponer ideas, de proponer algo que, pues, y argumentarlo y sustentarlo, y ahí es que nace el proyecto de Nuestra Música con Voz, que es esa conexión de nuestra música con voz como personas, como audiencias, como públicos, y es hacer precisamente este tema de instalación de capital de consumo cultural, poder tener la posibilidad de una compra continuada, por lo menos de 2 años, a agrupaciones musicales a través de distintos gremios, un proyecto que se pueda modular con distintos gremios que existan en el país, en este caso pues a nivel local, con un acompañamiento de gestión de audiencias y observar qué ha pasado, pero en ese enfoque, ¿qué ha pasado con tus audiencias? ¿Será que después de una compra continuada de 3 años ya tus audiencias te pagan el 30, el 40%? Es un proyecto que nos tiene motivados, que nos tiene contentos, y creo que es como ese complemento interesante a esta política de estímulos que la celebramos, la agradecemos. Con estímulos pues estamos acá en este momento, y muchos de nosotros hemos podido tener vivos nuestros proyectos año a año, pero en precariedad, y eso tenemos que contarlo, eso creo que, sí, ¿no? Y aparte hay que decirlo con que tranquilidad. gozamos del privilegio de contar con la técnica, el conocimiento de la técnica en formulación de proyectos. Yo personalmente soy especialista en formulación de proyectos y hago clases de eso. Entonces, pues tengo el privilegio, y lo reconozco, de poder optar y ganarme proyectos de alcaldía y ministerio. Pero no es parte, eso no me ciega para reconocer que no soy el fenómeno, sino una excepción a la regla, por ejemplo. Y creo que nosotros tres también gozamos de ese privilegio de alguna manera, ¿no? Pero es muy importante pues reconocerlo, ¿no? Y saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que de ahí estamos partiendo. Y para proponer este plan de reactivación también nos hicimos la misma pregunta, pues ¿cómo funcionan las cosas? Porque si nos vamos a enfocar en que el Estado tiene que apoyar a ciertas corrientes más que a otras, bueno, ¿con cuánto, no? ¿Cierto? Y para eso hicimos un ejercicio de saber cuánto vale el servicio principal de una agrupación o una propuesta musical, que es el evento público, ¿no? La representación en vivo, un concierto podríamos traducirlo, ¿no? Y encontramos en ese estudio, bueno, unos valores que parecen ser justos, ¿cierto? Que se proponen con humildad, pero son muy genuinos, y no son altos, pero son mucho más altos de lo que en realidad se paga realmente, ¿no? Pero parecen ser justos porque hay una simetría en esa respuesta, y encontramos que los equipos de trabajo son bastante complejos, que no son la gente que se ve en tarima, sino gente que está tras tarima, gente que está administrando, haciendo el trabajo de manager, o sea, son equipos de trabajo también completos y complejos, ¿no? Y desde ahí entendimos de que cualquier compra directa no solo va a afectar la representación artística o lo que está pasando en tarima, sino la vida, ¿cierto?, económica, pero luego de la económica, la vida en general de un montón de personas, que es lo que se denomina la cadena de valor, o a mí me gusta más llamarlo el sistema de valor, ¿cierto? Que son transporte, comunicadores, comunicadoras, diseñadores, diseñadoras, abogados, qué sé yo, un montón de gente, la que vende el almuerzo, etcétera, ¿no?
que se beneficia de esta. Y esa compra entonces no está pensada, o ese proceso de reactivación finalmente no es solo para el artista o para la música, sino hay todo lo que produce detrás, ¿no? Que en el fondo esa es un poco la gracia de estos planes de reactivación, ¿no? De poner a circular el capital y que ese capital vuelva a circular otras economías, ¿no? Y demostrar también este tema de la enfermedad de los costos, ¿cierto? La ley de Baumol, que es para media hora de concierto, cuántas horas hay detrás en su preparación, que no hay conciencia, o sea, quienes compran la música, quienes compran el arte, siempre se preguntan, no, pero si a mí por media hora me pagaran esos 8 millones que le pagan a Illari, pues, a ver, primero, no son conciertos diarios. Segundo, ¿qué hay detrás de eso? Hay un montón de personas que no tienen trabajo, sino que viven de esto. Entonces también todo ese desafío pedagógico es muy importante y sale de una campaña llamada Por un músico bien pagado, que aprovecho y le saludo a mi papá, que me acuerdo que en una comida estábamos hablando sobre ese tema al principio de la revista, y él decía, sí, hay que hacer una campaña de Por un músico bien pagado, y esa campaña detonó el diseño de una tabla para calcular cuánto hay que pagarle y por qué a un proyecto artístico. Y esa tabla fue cualificada este año con un avance muy interesante, y es que la variable que aumenta o disminuye el pago a un proyecto artístico es el número de obras registradas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No en las sociedades de gestión, sino registradas. Y eso de verdad que dio unos valores muy acordes y muy justos, y eso nos da argumentos para explicar por qué 8 millones de pesos por un concierto de más de 15 años, de más de 12 personas, no es tanto, es lo justo, ¿sí? Eso ahí es interesante. Pero si yo como comprador le doy la oportunidad a Illari de que toque en mi restaurante para que se dé a conocer, para que lo conozcan, Nicolás. No, que de Lo una. que siempre nos ¿Dónde dicen. firmo? Sí. No, está bien, o sea, son lógicas, ¿cierto? Además lo invito a Sí. comer en el restaurante. Y le doy cervecita o roncito. Bueno, Para 8 músicos me sale carito. claro, no, es verdad. Es una problemática cultural, ¿no? De comprender el fenómeno, ¿cierto? Y la importancia de eso. Y lo curioso es que está escrito. Está escrito en la constitución más hermosa del mundo, que es la colombiana, ¿no? Y está con mayúscula, y en negrita y subrayado y cursiva. La cultura es el fundamento de la nación, ¿no? Y el arte es parte de la cultura, es la parte más genuina de la cultura, ¿no? Pero hay una desconexión con la realidad, con los gobernantes, con los empresarios, ojo, ¿cierto? Que nunca han leído la Constitución, parece, ¿no? O estamos en otra lógica, no sé, sí. Aquí quiero recordar a mi profesor Diego Arango, que nos hacía la pregunta hace 15 días de cuál es el tipo de hombre que queremos cultivar. Porque claro, cuando hablamos de cultura, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el tipo de hombre que queremos cultivar? Ah, queremos cultivar el director de mercado de la empresa tal, que no le regatee al músico, que sea capaz de escuchar al artista, diga, yo sé que esta media hora de concierto suyo vale esto. Queremos cultivar el tipo de hombre que no le diga, como nos dicen mucho a nosotros, vení, pero bájale un poquito a la complejidad de esa música, que es que la gente no quiere escuchar sobre denuncias y sobre movilizaciones sociales. O ese tipo de hombre que no le diga al artista, tocate algo más movidito, que es que la gente se me da a dormir, ¿cierto? Es como ese tipo de hombre que es capaz de darle la relevancia a seguir haciendo de la cultura un espectáculo, y poderle dar esa relevancia al componente cultural y a entender que no todo lo creativo es cultural, que es ese error grande de la polémica ley de economía naranja que nos tiene también desfasados y nos tiene desfasados porque desde su base, desde su estructura, nos confundió, nos homogenizó. Yo quiero dejar acá, no sé si los compañeros tengan otras preguntas, otra pregunta. Pues más que nosotros, me gustaría Exacto, de pronto quiero darle la Eso, palabra al saber público. si dentro del público hay gente que lidere un proyecto musical o si tienen una pregunta Sí. relacionada a toda esta conversación. Hay varios, que y creo de que otras son- ciudades veo también.
de Copacabana. O un comentario, Girardota, o si muy Chagualo, enredado todo, también podemos volver a explicar. de Sucre, ¿sí? Compañera, ¿cómo? Grite. Sonido, sí. Bueno, estoy muy feliz de estar acá escuchando a Carlos y a Nico y a Sara. Yo estoy empezando como mi proyecto musical. Creo que es un sacrificio enorme el que tenemos que hacer los que estamos comenzando. Y mi pregunta va encaminada a si van a tener también dentro de esas divisiones una división como del que está empezando a hacer música, a crearla, a comercializarla, y si va a existir, por ejemplo, una plataforma donde, pues pensarlo así, donde se pueda recaudar también dinero que no sea necesariamente Spotify, sino una plataforma de pronto propia para Medellín o para el área metropolitana. Yo me llamo Natalia Castrillón y soy del municipio de Barbosa. Natalia, gracias por estar acá, por tu pregunta. A ver, la propuesta de conceptualizar esto, Natalia, no es necesariamente para pensar en que va a partir algún proyecto específico, no. Es para invitar a los músicos y a los gestores que nos ubiquemos. Por más de que estés empezando tu proyecto, entender dónde te quieres ubicar. Si te quieres ubicar en el mainstream, ya sabes cuáles son los referentes, ya sabes cuáles son los desafíos, qué te van a pedir para sonar, o si simplemente quieres entenderte desde ese no mainstream y saber que existe toda la potencialidad de ser exitosa, como no confundir el tema de la fama y el éxito, ¿cierto? El éxito Claro. es ese equilibrio entre la oferta y la demanda, la fama es otro fenómeno de popularidad diferente. Entonces la propuesta no es como para generar proyectos específicos, sino para invitar a poner unos límites en el buen sentido, entender dónde estoy. Y si tú te entiendes desde ese no mainstream, independientemente que seas principiante o no, entender cuáles son esos circuitos, cuáles son los referentes de Natalia Castrillón, cuál es tu género, si eres cantautora, si eres intérprete de música folclórica, de música, etcétera, y a partir de eso detectar cuál es ese ecosistema específico. Entonces es más hacia allá. ¿Qué han hecho tus referentes para poder caminar ese caminito que ya existe, que ya tiene cuáles son esos festivales afines a lo que tú estás haciendo? ¿Cuáles son esos públicos? ¿Cuáles deberían ser tus pares? Porque a lo mejor tu par no debería ser un mainstream, por lo menos en este momento. Es más hacia allá. No sé si los compañeros quieran complementar Sí, algo. eso no quiere decir que te puedas cambiar de categoría en un día que te levantaste, dijiste, porque eso puede pasar, ¿no? Ahora, esto de estar empezando siempre es una pérdida de algún punto de vista, ¿no? O sea, porque todo, ya en cualquier categoría tienes que invertir en conocimiento, en tiempo, en instrumentos, en un montón de cosas, ¿no? Pero saber cuál va a ser tu ecosistema te permite decir, bueno, ¿para qué, no? Y qué es lo que tengo que tener, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, que eres cantautora, ¿cierto? Me parece excelente, por ejemplo, que estés en un colectivo de cantautores, porque juntos, yo creo que ahí está el poder de los juntos, ¿no? Que en lo no mainstream o alterno, ¿cierto? Es fundamental la agrupación, la agremiación, la colectividad, ¿ya? Porque juntos pueden crear propuestas, proyectos, programas que puedan hacer un poco el bypass o la burla a estos otros sistemas que son del mainstream, como el Spotify, el Deezer, el Rapid, el Reefer, ¿cierto? Bien, hay que estar ahí. Pero hay otras cosas que son más lucrativas que eso, sin duda, que es un crowdfunding o un financiamiento colectivo o un plan padrino como el que están haciendo el cantautores o el mismo mecenazgo directo cuando cuando uno convoca a su gente, sean 10, le dicen necesito hacer un disco, esas 10 personas, si están bien comunicadas, ¿cierto? Te van a financiar un disco, y son 10 nomás, ¿cierto? Sí, dale. Para mí me parece fundamental definir el qué.
para mí mi aporte pues digamos va muy desde lo estético. Creo que hay muchos artistas que están en la lógica del mainstream, que todavía están en la búsqueda de qué es lo que van a decir con su música. Y empezando o no en música, en el contexto de las músicas alternas o en el mainstream, lo primero para empezar es definir cuál es la necesidad comunicativa y estética que vos como músico tenés para decir con tu proyecto, el contenido que finalmente vas a desarrollar con tu música. De ahí vas identificando, pienso yo, digamos un ejercicio de empezar a identificar personas o nichos. Nico lo está diciendo, tu ejercicio, digamos, creativo está asociado a ser cantautora. Y hay en Medellín, hoy por fortuna podemos decir que hay un muy buen movimiento de cantautores y que ya hay, digamos, conjuntos, asociaciones alrededor de esas iniciativas, y creo que tenés que ir buscando y construyendo tu propio nicho, pero sin perder como la necesidad comunicativa que tenés vos como artista para decir algo, porque creo que finalmente la música es eso. La música es un puente de comunicación, es una herramienta muy poderosa que finalmente puede ser muy clara o muy difusa, y que es fundamental, digamos, definir ese sentido estético de lo musical, de tu propuesta estética, ¿cierto? De tu propuesta musical. Y para complementar, Carlos, Natalia, nunca te desconectes de ti. Eso es lo que más caminos te va a abrir. Cuando estés bien, cuando te escuches tu propia voz, ahí es donde van a llegar las audiencias. Entonces, nunca ruidos de nada, sí referentes, sí colegas, sí, claro que sí, pero eso, para pues enfatizar lo que también está diciendo Carlos en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Porque ya vamos cerrando, ¿cierto, Jessica? Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá, por su atención. Estamos en redes los tres como Persona Natural, como Revista Música, como USM, muy invitados a seguir reflexionando juntos en todo esto. Estas son propuestas, gestión de conocimiento que nos van a viabilizar todos los proyectos y a allanar el camino para que todos podamos existir en esa anhelada pluralidad y en esa anhelada equidad. De nuevo, gracias a la Fiesta del Libro, al stand del Colombiano, al equipo de la Secretaría de Cultura por haber gestionado esto con tan poco tiempo, haberle dado la relevancia a este espacio. Estoy llena de gratitud por eso, y por supuesto, muchas gracias, Nico, muchas gracias, Carlos, por venir a acompañarme y a conversar acá. Es un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Agradecemos su presencia en este espacio y los invitamos a que disfruten las últimas horas de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Todavía hay eventos que pueden mirar en la aplicación Eventos del Libro Medellín, disponible en la tienda tanto de Android, la Play Store, como en los dispositivos iOS. También van a encontrar en algunos puntos de la fiesta unos códigos QR